La Tecla Muerta no se hace responsable de los comentarios compartidos por los invitados. Bienvenidos. Las luces están apagadas y las velas encendidas, porque comienza La Tecla Muerta. Un espacio dirigido y presentado por Jorge Sánchez. ¡Ese reloj se ha vuelto loco! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Esto es increíble! ¡Él era demasiado fuerte! ¡Eso es! ¡A los locos hay que tratarlos con cariño! Me parece que tienes ideas muy concretas sobre lo que hay que hacer con Dani y me gustaría mucho saberlas. Quizá deberíamos llevarlo de nuevo a un médico. ¿Crees que quizá habría que llevarlo al médico? Sí. ¿Y cuándo crees que deberíamos llevarlo al médico? Juegos. Si hay juegos, si juegas, tomas tranquilizantes voluntariamente. Necesito llamar por teléfono. Eso es comunicación con el mundo exterior a discreción del médico. Si todos estos chiflados pudieran llamar por teléfono, podrían extender la locura a través de los cables telefónicos, meterse en los oídos de la pobre gente cuerda, infectarlos. Locos por todas partes, una plaga. Muy pocos de nosotros somos enfermos mentales. No digo que tú no lo seas, por lo que yo sé, estás más loco que una cabra. Pero no estás aquí por eso. No estás aquí por eso, no estás por eso. Volverse loco, perder la razón, dejarse llevar por las voces, no diferenciar lo real de lo que no lo es, vivir en la oscuridad de la mente, en permanente paranoia, habitaciones acolchadas, psicofarmacología, psiquiatría, psicología, electroshock, centros mentales, lugares sombríos y escalofriantes a los que la gran pantalla nos ha acostumbrado a encasillar en edificios donde se entremezclan la risa, pero también el llanto. Emplazamientos que, al menos algunos de ellos, en la historia de la salud mental, han quedado para curiosos, aficionados a las psicofonías y a buscar puntos escabrosos en la geografía por puro morbo. Vamos a tratar de profundizar sintiendo un sobrecogedor escalofrío, no desde ese punto de vista sensacionalista y facilón, sino en la enfermedad en sí misma. Psicosis, esquizofrenia, personalidad múltiple, manía persecutoria, conducta agresiva y actitud desordenada, acompañadas de depresión profunda y ansiedad aguda. Un cóctel explosivo que ha dado lugar a un sinfín de dimes y diretes desde el absoluto desconocimiento de este tipo de patologías. Cine, literatura, pero también personajes de la historia que han padecido de un u otro modo este tipo de episodios. Vaya por delante, para que quede claro, mi máximo respeto hacia todas aquellas personas que, dentro de este tipo de problemática, por desgracia, padecen estas enfermedades y que se encuentran bajo tratamiento para tratar de retomar la normalidad, entre comillas, de sus vidas. Teniendo en cuenta la línea editorial del programa, obviamente, como os podéis imaginar, no podía no tocar este tema tan espeluznante y que a un servidor particularmente le da tanto pavor. Para calentar motores, vamos a charlar en primer lugar con Alejandra Vallejo Nájera, una reconocida especialista en psicología aplicada al mundo de la comunicación, articulista y habitual participante en programas de televisión y radio, y autora de más de una treintena de libros. Alejandra, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenida a La Tecla Muerta.
Bueno, una ilusión estar aquí, porque por fin hablamos de libros, porque en este momento donde tan poca gente lee o los que leían antes han dejado de leer para ver series de televisión, o sea, hay que resistir, ¿eh? Somos la resistencia. Somos la resistencia, tú lo has dicho. Bueno, Locos de la Historia. Obviamente tenía que formar parte de La Tecla Muerta, porque sabes que la línea editorial del programa es el terror, venga de donde venga el terror, y qué mayor terror que hablar de estos personajes, de estos locos, de estos auténticos enfermos, porque es la palabra. Te decía a micrófono cerrado que, bueno, entraremos en materia, hablaremos un poquito de todo, que de los 6 que has recogido en este trabajo, muy documentado y bastante extenso, es Rasputín. Yo ya conocía, te decía, algunas andaduras de este, no sé ni cómo calificarlo, porque me has dejado con la boca abierta del nivel de perturbación mental que manejaba este aldeano, porque era lo que era un campeón. Claro, esto es lo más sorprendente de todo de Rasputín, más allá de que la gente piensa que era un animal sexual, que probablemente lo era. Bueno, hay muchos documentos que aseguran, o muchas cartas de sus amantes y sus beneficiadas que aseguran que era un fenómeno, pero yo lo pongo un poquito más en duda esta parte. Por encima va mi interés por lo que es la locura de este hombre, que no hubiera llegado a nada, porque al final era un iletrado, un campesino de Siberia, porque este hombre decide pues el futuro de la nación. Se encuentran 2 patologías en ese momento, y son la de Rasputín con la de la zarina, porque si la zarina no es una neurótica de la categoría que es, jamás Rasputín habría llegado a lo que llegó, ¿no? Entonces, quizá rebobinando, Jorge, si te parece un poco, porque, y claro, y en un programa de terror como es el que nos ocupa en este momento, es que la enfermedad mental es la enfermedad más violenta que hay, incluido hoy que la medicina ha avanzado muchísimo, que ahora mismo la medicina de la salud, o sea, la medicina que se ocupa de la salud mental, tiene por fin máquinas con las que podemos ver los cerebros, con lo cual vemos las actividades cerebrales y se puede abordar y entender mucho mejor las enfermedades mentales. Aún así, si tú vas hoy día a un hospital, tú puedes entrar libremente en el departamento de oncología, en el de dermatología, en el de traumatología, en cualquier departamento, incluso en paliativos, pero en psiquiatría no. En psiquiatría hay una puerta con una reja, tienes que llamar a un timbre y tienes que visitar con permiso previo. Luego, incluso hoy día, la enfermedad mental es una enfermedad muy violenta. Así que todos los personajes que yo retrato son personajes muy violentos, si bien me ha gustado elegir patologías diferentes que produzcan sensaciones diferentes en el lector. Estás escuchando La Tecla Muerta con Jorge Sánchez. Como bien dices, Rasputín es un ser terrorífico. Yo, escribiendo sobre la princesa Bathory, reconozco que escribiendo y documentándome sobre este caso, tuve pesadillas por las noches, porque es una aberración terrible mental la que tenía. Ahora contaremos un poco de ella, pero luego hay personajes que injustamente tratados por la historia se les atribuye una enfermedad mental, que se trata de Mesalina, la mujer del emperador Claudio de Roma, cuando ella no tenía ningún problema, y sin embargo hoy día el mesalinismo es un trastorno de la sexualidad femenina, llamado así por este personaje que en absoluto tenía ningún tipo de enfermedad mental. O una enfermedad que me produce mucha ternura es la de la emperatriz de México. Tengo que confesar que hasta hace poco tiempo yo tampoco sabía que en México había habido una emperatriz belga. No me encajaba para nada, y lo que le pasó a esta mujer y la pena que me da, porque es un caso donde no hay carga genética que propenda a la enfermedad, no hay temas de endogamia tampoco en su rama familiar, y sin embargo enloqueció de dolor. O sea, enloqueció de puro sufrir, cosa que también puede suceder. Y luego está nuestro Felipe V, que termina el libro. Yo creo que, para arrancar, si te parece,
como es debido, no vamos a empezar la casa por el tejado, como decíamos antes de la grabación, es para introducirnos, la pregunta clásica sería ¿por qué te decantas por desgranar a estos locos? Bueno, la verdad es que a mí la salud mental me acompaña desde que he nacido. Yo vengo de una estirpe de médicos psiquiatras. En mi casa mi padre pasaba consulta en casa. Luego estábamos muy familiarizados con que había un tipo de enfermedad que trataban un tipo de médicos. Yo recuerdo cuando era pequeña que en el colegio, yo iba a un colegio mixto, lo cual era una excentricidad para mis épocas antiguas, que tengo muchos años. Bueno, ya se notaba que yo era hija de psiquiatra, por tanto, ¿no? Pero en el colegio me decían que eso de ser psiquiatra, los psiquiatras se volvían locos como sus pacientes, que ser psiquiatra no era médico, en fin, pertenezco a una sociedad todavía muy cerrada en la mirada de esto. Y entonces yo me recuerdo, siendo pequeña, preguntándole a mi padre, oye, tú no eres médico de verdad, tú no nos miras la garganta, no nos pones inyecciones. Y entonces él, su respuesta me marcó ya forever, o sea, para el resto de mi vida, que es, yo es que soy médico de ideas raras, de las ideas raras. Qué buena entonces respuesta. Esto de las ideas raras me cautivó de tal manera que a partir de ese momento en el recreo andaba husmeando, yo hablo de mí, ya quién tenía ideas raras y quién no, y me interesaron siempre las ideas raras de la gente, ¿no? Mi padre escribe Locos de Egregios, donde se ocupa, salvo algunos dirigentes políticos como puede ser Hitler, otros cuantos, Juana la Loca, por ejemplo, le dedica un capítulo maravilloso donde él defiende que Juana la Loca estaba loca, loquísima, rematadamente loca, cosa que yo puedo entender que fuese así, dado que su abuela tenía una gravísima enfermedad mental que su nieta hereda. Y bueno, en fin, mi padre se ocupa sobre todo de artistas, con lo cual a la hora de decidir con quién continúo, porque me hacía mucha ilusión, a mí me encanta la historia, me encantan las personas, me encantan sus padecimientos, pues digo, pues me voy a dedicar a los reyes y las reinas, y elegí eso, pues como... Y tengo que reconocer que estando en Inglaterra vi un cuadro en un museo, un retrato de Pedro el Grande de Rusia, y me pareció guapísimo. O sea, yo dije, porque este no está en el cole, si no ligo con él. O sea, me pareció un hombre guapísimo. Y a partir de entonces, pues con esa mentalidad de adolescente, porque yo debía tener como 15 años, indagué un poco sobre quién era Pedro el Grande y me di cuenta de que me habría enamorado perdidamente de un hombre con semejante talento, pero no me habría convenido ni un poco como ni un pareja. Poco, no, nada de nada. Como pareja me habría venido fatal. Sin embargo, investigué mucho ya al pueblo ruso en ese momento, la mentalidad rusa y lo que pasaba en Rusia. Y luego, pues, como yo me llamo Alejandra, pues también la zarina, la última de las zarinas, también me interesó porque se llamaba como yo. Pero en fin, estas cosas que dices, qué tontería, porque uno le despierta interés unas cosas y no otras, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, se dan muchas circunstancias. La pasión por la perturbación mental, la pasión por la historia, la pasión por los personajes, por seguir la saga familiar en cuanto a escribir sobre personajes célebres, la pasión por entender en qué manos ha estado el mundo, oh Dios mío, y sin embargo hemos sobrevivido, y en particular los rusos, o sea, empiezo con Rasputín porque quizá es el personaje más turbulento de casi todos los que yo describo. Más rocambolesco. ¿Quieres agradecernos tanto tiempo de entretenimiento y esfuerzo? Ahora puedes hacerlo. Visita nuestro canal oficial de iVoox y haz clic sobre la tecla apoyar. Si lo haces y a partir de 1,49 € al mes, tendrás acceso a contenido exclusivo, solo para fans, relatos dramatizados de autoría propia al más puro estilo del canal, entrevistas y mucho más. Y todo ello sin publicidad. ¿A qué estás esperando? Apóyanos. Un pequeño gran gesto que nos ayudará a seguir trabajando para ti en la creación de contenido, con la misma ilusión de siempre. La tecla muerta. Hay algo que está científicamente demostrado, corrígeme si me equivoco, Alejandra, ahora que has mencionado hace unos minutos esto de que había elegido artistas para analizar desde un punto de vista psiquiátrico, te decía que está demostrado científicamente, con trabajos publicados en revistas científicas, que no se sabe el por qué, como suele decirse, la genialidad y la locura van de la mano.
No siempre, pero es cierto que hay personas que nacen con una sensibilidad exageradísima, lo cual les hace sufrir mucho en el mundo, porque el mundo está lleno de brutalidad, también de belleza, pero también de brutalidad. A estas personas les afecta especialmente la brutalidad. Otros que no tenemos esta sensibilidad, pues digamos, hombre, la brutalidad aprendemos a protegernos de ella y podemos salir adelante a pesar de que la brutalidad exista. Sin embargo, las personas extremadamente sensibles, y esto se nota desde que los niños son muy, muy pequeños, no saben defenderse de otra manera nada más que introduciéndose en su propio mundo, creando en su interior un mundo muy rico que les protege de lo de fuera. Así como el resto, pues más o menos nos interesa tener amigos y nos más o menos conseguimos trascender, que estos amigos nos fallen de vez en cuando, o ir cambiando de amigos en función de lo que vamos descubriendo del género humano. Sin embargo, los niños extremadamente sensibles entran en un mundo muy rico, muy individual, muy suyo, que les ayuda a trascender todo eso. Por lo tanto, son personas muy creativas que canalizan su sufrimiento, que indudablemente lo tienen, porque son personas que la armonía les gusta, o sea, les apacigua, y la desarmonía les quebranta la seguridad, por así decirlo, con lo cual van buscando la belleza o bien para crearla, o bien para provocarla, o bien para provocar lo contrario, para provocar la fealdad y para provocar el desasosiego en el observador. Yo he dado hace muy poco tiempo, antes de verano, una conferencia sobre artistas psicópatas, que se quedó todo el mundo con la boca abierta. O sea, sí, con la boca abierta. Y digo, claro, esta conferencia es muy peligrosa porque no quisiera yo que se menoscabara la calidad artística de estos fenómenos, porque son unos fenómenos, cuando lo que pasa es que en su vida diaria, en el ámbito de su hogar o de su vida más íntima, era muy interesante alejarse de ellos, porque eran personas en la convivencia terriblemente perturbadas, y sin embargo enormes artistas. Y dentro de la enfermedad mental hay que considerar, por ejemplo, que la esquizofrenia, que tanto el miedo le da a la gente, porque es una enfermedad hereditaria, es una enfermedad que deja a todo el mundo conmovido porque surgen brotes y nadie alrededor se espera que vaya a surgir este brote. Sin embargo, entre brote y brote la persona razona normalmente, trabaja normalmente. De hecho, por ejemplo, Van Gogh, me estoy acordando de él en este momento, que era un caso de un artista esquizofrénico. Él solo pintaba cuando estaba bien, cuando estaba mal le inhabilitaba para pintar, ¿no? Y esto también le pasa a otros artistas. Cuando están bien es cuando se ponen a crear, y cuando están mal se recogen en su mundo y procuran hacer el menor daño posible, dentro de que a los que están cerca, pues claro, les cae alguna, ¿no? ¿Cómo se enfrenta uno a este fenómeno que se encuentra entre nosotros, en el que vemos a personas que tienen un mundo propio y que incluso tienen visiones? ¿Cómo podemos contribuir y qué conclusión podemos extraer para explicar que son como son? El diagnóstico de la esquizofrenia es difícil de hacer, ya que no está muy clara cuál es su causa, y la enfermedad en sí es un gran misterio. Atrás quedan las cabinas de rejas y las camillas de inmovilización en las que se les retenía. Se crean instituciones nuevas y modernas, y los médicos comienzan a hacer terapias con los pacientes, como por ejemplo en esas norias donde los enfermos giran como en un tío vivo, donde se pueden despertar sentimientos de felicidad. Muchos pacientes ingresan durante meses en clínicas donde se encuentran protegidos a través de baños con vendajes que les proporcionan relajación y tranquilidad durante horas. Sin embargo, con el nacionalsocialismo todo cambia. Renombrados investigadores huyen de Alemania. La teoría de la relatividad estatal controla absolutamente las mentes. Hay una discriminación absoluta hacia la locura. La humanidad se subdivide en seres provechosos y dañinos. Los nazis intentan a través de películas divulgativas machacar las mentes. Los psiquiatras fascinados del fascismo se lanzan contra el análisis estático de la esquizofrenia y demuestran que la enfermedad en los hijos de los afectados se manifiesta de una forma más frecuente de lo normal, de lo que se deduce que la esquizofrenia es una enfermedad hereditaria, y a menudo en lugar de una terapia se recurre al asesinato de los enfermos. Estás escuchando La Tecla Muerta con Jorge Sánchez. Muy
muy, muy, muy interesante, la verdad. Deberíamos de hacer un programa, te invito aquí públicamente, a la que no nos escucha nadie, a que extrapoles esa ponencia, esa conferencia sí. Y que te la traigas aquí a La Tecla Muerta, porque es un tema que además nos han solicitado de vez en cuando por correo electrónico: la esquizofrenia, la enfermedad mental, los locos, ¿no? Locos literalmente hablando, no históricos en este caso, que es el caso que nos ocupa de tu libro, Locos de la Historia. Pero bueno, si quieres te reemplazo más adelante cuando tengas un hueco. Fenomenal. Mucho escrito, entre otros casos mi padre, por ejemplo, en su libro Locos egregios habla de Goya, por ejemplo, bueno, en fin, habla de Van Gogh también, y de otros muchos, o sea que también pues se puede recurrir a ese libro para entender lo que pasa de puertas adentro, no de lo que vemos en los museos, no como personaje de histórico. Quién era el creador. Eso es. Sí, el creador. Pero bueno, vamos al libro. Sí, bueno, y yo como te decía, me gustaría empezar por el primero, por Rasputín, 1869-1916. Tengo que decirte, tengo aquí el libro entre las manos, lo tengo repleto de posits, de subrayados, de anotaciones, porque los libros me gusta, cuando son libros que aportan mucho dato, pues libros históricos, me gusta subrayar, me gusta estudiarlos más que leerlos, ¿no? Y permíteme que cite textualmente, porque este personaje de Rasputín, como te decía, me parece escalofriante, me ha desconcertado por completo, me ha puesto, y ya que hablamos de terror, los pelos de punta. Y dice, cito: controvertido, enigmático, ensalzado por unos y vilipendiado por otros, se le atribuyeron en su momento méritos y prejuicios variopintos. Y cito de nuevo: desde ser amante de la zarina hasta hacer milagros, hipnotizar, predecir el futuro, es decir, tenía supuestamente, según decía él, el don de la precognición, nombrar ministros, bueno, aquí entramos a vocear en las tabernas y maltratar a las mujeres. Como te decía, yo no conocía en extensión a este personaje, pero bueno, en realidad, como decíamos de nuevo, un campesino analfabeto, en extremo grosero, mujeriego, alcohólico, ladrón, mentiroso. Yo creo que lo tenía absolutamente todo. Bueno, vamos a rebobinar. A mí las personas me gusta entender de dónde vienen y de dónde salen y por qué evolucionan como evolucionan. Así como hay mucho psicópata que nace psicópata, Rasputín nace en unas condiciones extra precarias. Es un campesino de Siberia y la muerte estaban muy de la mano. Él pertenece a una tendencia religiosa que había en ese momento y estaba prohibida. Lo que pasa que quien prohíbe nada en Siberia, si a Siberia no llegaba nadie. Era un lugar en el que había muchísimo alcoholismo. Probablemente Rasputín ya es hijo de un síndrome alcohólico. Esto hoy sabemos que se da. Los niños nacen con mono de alcohol cuando han tenido un padre alcoholizado, ¿no? Que era el caso en este caso. Bueno, en esa comunidad en la que Rasputín nace y crece, él crece con una fortaleza física que le hace frenar a sus posibles enemigos inmediatamente, pero pertenece, y esto es interesante, pertenece a una comunidad religiosa que elevan su espiritualidad, se elevan hacia Dios pecando. Cuanto más pecados comete el hombre, más puede redimirse posteriormente. Eso es. Y entonces, él, esa es su mentalidad, y entonces, como es su mentalidad, pues es que no entiende otra cosa porque nace con esa creencia. A partir de un determinado momento, los únicos forasteros que llegan hasta el lugar tan remoto como él, en el que él habitaba siendo niño, siendo adolescente, llegan los como diría yo, no eran como misioneros, pero realmente en Rusia no es el papel que nosotros entendemos como tal, sino eran como peregrinos que peregrinaban en aquella casa que les alojaban. Ellos contaban las aventuras que habían estado viviendo durante su peregrinación. Claro, en un lugar donde no llegaba nadie, donde no había nada, donde se hace de noche a las 2 de la tarde, el que lleguen forasteros, el que llegue gente de fuera contando aventuras, a Rasputín le fascina y se va con ellos en un momento determinado.
Y en ese momento el único sitio para subsistir son los monasterios. Entonces, bueno, pues se hace cura como se podía haber hecho cualquier otra cosa en cualquier lugar. Al mismo tiempo vamos a hablar ya de San Petersburgo, de la Rusia de los poderosos, que era una Rusia completamente distinta a esa Rusia de la que viene Rasputín. En la Rusia de los poderosos se había perdido completamente el espíritu ruso. De hecho, yo he podido investigar todo lo que he investigado gracias a que todos los documentos, cartas, archivos, todo está escrito en francés. Y afortunadamente, pues bueno, pues yo sé francés y entonces lo he podido estudiar y leer y acceder a ello. ¿Qué pasa? Que la alta sociedad rusa renegaba de ser Rusia y lo que le gustaba era lo francés, vivir en París, vestirse las mujeres a la moda parisina, entre ellos se hablaban en francés, se había perdido el espíritu ruso, pero al mismo tiempo es una sociedad profundamente aburrida y entonces acierta a pasar por ahí como el que pasa pues así, como una exhalación, acierta a pasar por San Petersburgo Rasputín y cautiva porque tenía una mirada, y en esto coinciden todos los documentos que hablan de él, de la época, tenía una mirada muy penetrante, tremendamente penetrante, que yo no sé si le viene de origen o la desarrolló posteriormente. Primas hermanas del zar en ese momento son unas excéntricas que hacen espiritismo, porque como es una sociedad que se aburre mucho, pues entonces juega a estas cosas. Y entonces conocen a Rasputín, les parece un elemento autóctono, especial, distinto y que da mucho juego en las reuniones sociales donde se aburren tanto, y son ellas las que incorporan a Rasputín en la alta sociedad rusa, que en cuanto le conoce, al principio lo contemplan pues como una distracción, pero claro, estaban ante un ser tremendamente manipulador que inmediatamente se da cuenta de que ahí tiene un tesoro y que lo usa a su favor. Sí, a su favor, claro. ¿Cuál es el problema que tiene, o el problema que tiene Rusia? Ya hablo de Rusia con la entrada de Rasputín en la alta sociedad de ese momento. El problema que tiene es que la zarina es una mujer terriblemente neurótica y neurotizada además de por carga genética, por el hecho de que es ella la que transmite la hemofilia a su único hijo varón. Esto a la zarina la tiene sumida en una sensación de culpabilidad y de dolor continuo que le impide disfrutar de la vida, que le impide, bueno, pues pasárselo bien en las fiestas y que le impide ser frívola, pues como era toda la sociedad en ese momento, ¿no? Ella estaba absolutamente obsesionada con su hijo, el zarevich, que por otro lado, a la mínima, o sea, es un niño que no podía jugar como los niños normales, porque a la mínima que se diera un golpe podía morir. A su alrededor, te puedes imaginar que los zares de Rusia pues tenían a su alrededor a los mejores médicos del mundo, que cada vez que el zarevich se ponía con una crisis, todo se movía alrededor del niño. Se volcaban por él. Claro, había una tensión terrible, en primer lugar por parte de la propia madre, y Rasputín, que era un total iletrado, pero tenía esa habilidad para entender que como él no podía aportar absolutamente nada, solo podía aportar una cosa, decir que iba a rezar. Y entonces le pedía a todo el mundo que saliera de la habitación, se sentaba al lado de la cama del niño, solamente se calmaba y rezaba, y el niño se recuperaba. Porque hoy sabemos que la tensión que se montaba alrededor del cerebro acentuaba sus dolencias y acentuaba su patología, mientras que la tranquilidad le aliviaba y se iba recuperando poco a poco. Entonces la zarina empieza a pensar que es que Rasputín hace milagros. Fíjate qué interpretación más diferente, ¿no? Más realista, más objetiva, más crítica, más histórica de un personaje histórico, precisamente. Parece una cosa contraproducente, pero al final nos quedamos quizás más con los detalles morbosos, con ese desconocimiento, a veces pues un poco redundante en ese detalle morboso y espeluznante, que luego al analizarlo, cuando tiras de esa documentación, como tú decías que has tenido la oportunidad de hacer en este caso en idioma en francés, pero que te ha dado pie
a poder entender realmente, bueno, también poniendo un poquito de sentido común, obviamente si en el torno de un crío es el que es. La fama de Rasputín está en que los favores de la emperatriz, o sea, de la zarina, hay una leyenda negra que era su amante. No, la zarina no tenía tiempo de tener amantes, o sea, es que estaba obsesionada con la salud de su hijo y era una mujer enamorada del zar de Rusia, o sea, este fue un matrimonio por amor realmente, y era una mujer muy volcada en su familia. Lo que pasa es que como no era rusa, era inglesa, pues entonces no se metió para nada en la sociedad rusa. Lo que sí es cierto que la sociedad rusa no dejaba de ser un poco victoriana, es decir, había una enorme represión sexual y ahí llega Rasputín de la secta esta a la que pertenecía, donde había que estar, vamos, en orgías. En pecado constante, ¿no? O sea, en orgías, porque eran pecados de tipo sexual, o sea, eran grandes orgías. Pues bueno, para él era perfectamente normal, y eso a las mujeres tan sumamente reprimidas por la idea victoriana de que la mujer cuando tenía sexo tenía que pensar en Inglaterra para no disfrutar, pues claro, llega Rasputín y la arma. Y yo lo puedo llegar a entender. Por otro lado, era un hombre tremendamente embrutecido, con cero cultura de todo tipo, que se le abren las puertas de esa manera hasta el extremo de nombrarle como primer ministro. Sí, llega un momento que, claro, y ahí pues se monta, se arma. Qué peligroso, ¿no? Un iletrado en el gobierno. Hombre, habría que revisar lo que tiene la historia actualmente. Bueno, esto por desgracia ha pasado en otras épocas de nuestra historia, y no me atrevería, no me tires de la lengua a decir si todavía a día de hoy hay gente iletrada en el gobierno. Bueno, vamos a dejarlo ahí, vamos a correr un tupido velo. Si te parece, vamos a dar un salto en el tiempo y vamos a hablar un poquito de Elizabeth Bathory, la famosa bebedora de sangre. Estás escuchando La Tecla Muerta, dirigido por Jorge Sánchez. Pues fíjate, aquí sí que estamos en el programa de terror. Esta sí que es terrorífica, pero literal. Desde luego. También es una época completamente distinta, porque el libro no tiene los personajes por orden cronológico, pero este segundo capítulo es gore, no, lo siguiente. Gore. Esta mujer hay que ubicarla también en su contexto histórico, y es que en Hungría en ese momento, ella es húngara, Hungría en este momento está acosada por la guerra contra los otomanos, pasan hambre, pasan frío. Al mismo tiempo había sido una sociedad muy culta, porque de hecho la princesa Bathory habla no sé cuántos idiomas, ahora no recuerdo cuántos, pero vamos, habla perfectamente latín, tiene su familia una casa en Viena, sabes que Viena y Hungría han estado siempre como muy unidas, una mujer muy cultivada. Muy culta. Pero no deja de ser descendiente de Esteban el Cruel y tiene una veta de locura marcadísima en toda su familia, y ella la hereda. Entonces, ¿cómo se manifiesta en su caso, dado que pasa tantísimas horas sola, con frío, encerrada en su castillo? Empieza a pensar que la juventud que se le iba ajando, ya lógicamente, la podría conservar gracias a bañarse y beberse la sangre de mujeres jóvenes, doncellas, vírgenes y sin mácula, o sea, sin viruela, sin ningún tipo de enfermedad. Entonces llega a convencerse hasta tal extremo y llega a matar a tal cantidad de gente, pero la cuestión es cómo las mata, porque es que ella se baña todas las noches en la sangre de estas chicas y se bebe la sangre después, se la bebe. Es que es muy fuerte esto. Sí, no, pero es tremendo. Para llegar a sacarles hasta la última gota de sangre, llega a inventar aparatos de tortura. En el libro describo cómo torturaba a estas chicas. Mientras ella estaba en su castillo de Hungría, no se oía mucho lo que pasaba por ahí, pero claro, cuando se iba al Palacio de Viena, la gente en la calle y los vecinos oían los alaridos y los aullidos de las víctimas, que tenía muchas al día, porque imagínate, para bañarte todas las noches con un baño de sangre, pues tienes que matar diariamente a una persona, ¿no? Pero me pregunto, perdona que te interrumpa, Alejandra, con esa cantidad de muertes, además muy concretas, femeninas, me imagino que de un rango de edad determinado,
los alaridos, el meternos en el contexto de la época, ¿no era algo sabido? ¿No se extrañaba la sociedad de entonces de quién pudiera ser la culpable? Y si lo sabían, ¿lo permitieron? Claro, estamos hablando de finales del 15-16, claro. O sea, aquí en España pues estamos en la época un poco de los Reyes Católicos, ¿no? 1400 y pico, aquí un poquito más tarde, pero un poco esa época. Claro, el castillo de la princesa Bathory estaba como en un lugar alejado del pueblo, y ella buscaba a sus doncellas, o sea, a sus víctimas las buscaba lejos de su zona donde vivía, lejos, o sea, mandaba emisarios, y entonces para estas familias que eran muy pobres era un honor que sus hijas se fueran a trabajar a la casa más principal de toda Hungría. Por lo tanto, nunca más las echaban de menos porque siempre pensaban que las hijas estaban perfectamente sirviendo a la corte, ¿no? A la corte, claro. Precisamente ella ya en su locura no mide la cantidad de víctimas que tiene y empieza a cometer esos crímenes también en Viena. Y en Viena, ahí ya sí, como está metido su casa palaciega, por supuesto, pero en la ciudad, allí es donde los vecinos empiezan a oír los alaridos que se producen toda la noche y son los que alertan a la policía. Terminan, claro, cerrándola, porque claro, como es sangre real, pues entonces no la enjuiciaron como se enjuiciaría cualquier otro asesino, sino que la encerraron en una torre y nunca más la dejaron salir de ahí. Qué historia, ¿eh? Qué historia, qué situaciones hemos vivido. La verdad que por eso me encanta leer historia, porque al final, no solamente porque son personajes importantes desde cierto punto de vista, sino porque desde el punto de vista del terror, cuando uno profundiza en ellos, en cómo al final en ese, repito, contexto histórico se comportaban y cómo la gente... Claro, cometemos el error de extrapolar esa idiosincrasia actual nuestra al momento. Puede parecer una tontería, que digo una tontería, pero realmente damos por sentado que la gente hacía esto y lo otro, que se comportaban de una manera o de otra, pero es que eran tiempos muy diferentes y como tú dices, pues el frío, el contexto político, el contexto sexual, el contexto histórico del momento, pues daba pie. Y cultural, exactamente, la ignorancia extrema, muchas cosas, pues llevaba lugar a muchos malentendidos, a muchas malinterpretaciones que han hecho que malinterpretemos a su vez estos hechos. Claro, y que los poderosos gozaban de unos privilegios que hoy día serían impensables, pero realmente gozaban, puesto que eran estas personas principales las que cometían estas atrocidades, pues realmente el pueblo más ignorante, más llano, más sometido, no podía rebelarse contra esto, ¿no? Y esto es lo que pasa. Estamos hablando de una época al mismo tiempo culta, porque ya el siglo XV es muy, muy culto, ya se empiezan a manejar libros, de hecho estamos hablando de una mujer francamente culta y sin embargo al mismo tiempo vive en un lugar oscuro, en un lugar frío, en un lugar sometido a la guerra contra los otomanos, que fue súper cruel en el caso de Hungría. La tecla muerta. Interesantísimo, la verdad es que bueno, el libro lo devoré y como te decía, la boca abierta, porque eso es lo enriquecedor, ¿no? El saber, el acudir, el recurrir a quien sabe más, obviamente, que tú en este ámbito, en este caso eres tú, y sorprenderte con lo que uno encuentra entre las páginas. Si te parece, damos un salto en el tiempo, nos vamos a 1709-1742 y hablamos de Luisa Isabel de Orleans, la saga de los locos. Sí, desde luego. Me tengo que remontar al que fue su suegro, que era nuestro Felipe V. A mí me ha gustado en este último capítulo porque, como he comentado antes, cada capítulo tiene un color, o sea, hay un color negro oscuro, tenebroso máximo, que es sobre la princesa Bathory, de la que acabo de hablar. Hay otro como más melancólico, que es la emperatriz de México, y yo he procurado hacer una especie de revista de cotilleo, de verdad te lo digo, porque era un lugar, o sea, vamos a ver, Felipe V llega de Versalles, que es un lugar donde para entretenerse hacen concurso de pedos durante la cena y de eructos, y llevan las pelucas esas que llevaban, o sea, viene la frivolidad a una España que había sido
vestido de los Austrias antes, o sea, vestidos de negro, con su gola así apretadita en el cuello. Felipe V lo que le pasa es que tiene una endogamia tan brutal en su familia, bueno, pues que le toca a él la China, es hijo del hermano del rey Sol, por ponernos un poco en situación. Y el hermano del rey Sol era un hombre profundamente homosexual, pero que se vestía de mujer y que todo el mundo sabía que era homosexual, y le obligan al pobre hombre, como se solía hacer en esa época, a casarse con una señora llamada Liselot, y tienen a Felipe V. Bueno, Felipe V viene ya con una veta de locura que se le acentúa mucho con la edad. Su segunda mujer, Isabel de Farnesio, se hace la enemiga pública número uno, habla de ella horriblemente mal, y sin embargo yo la defiendo, porque es una mujer que protegió a su marido de los comparsas que se querían aprovechar de la enfermedad de su marido. Estamos hablando de que su marido tenía tal patología mental que no distinguía el día de la noche, que creía que los caballos representados en los tapices los podía montar, convocaba reuniones de ministros a las 3 de la madrugada porque se creía que era de día, que murió envuelto en su inmundicia porque no dejaba que nadie se acercara y no podía poner los pies en el suelo de cómo tenía de largas las uñas de los pies. O sea, estamos hablando de semejante trastorno mental. Y su mujer, pues lo único que hizo es protegerle para que no se aprovecharan de él. Defenderlo de abusos. Claro, efectivamente, porque claro, abusadores en esas condiciones, pues te puedes imaginar que había muchos. Bueno, debido a la enfermedad de su padre, nombran rey a Luis I, porque hemos tenido en España un rey llamado Luis I, que era un adolescente, un chico totalmente, adolescente, y un chico pues que no sabía nada de reinar, y le obligan deprisa y corriendo a casarse con una princesa también que venía de Versalles igualmente, y que era una niña. Entonces, que la hacen llegar aquí, bueno, pues oye, como tantas veces ha pasado en la historia, ¿no? Pero que llega y claro, no sabe hablar español, no entiende nada de la corte de España. Y entonces ella, que también ya tiene la veta de locura, a ella le da por la bulimia, le da por el trastorno de alimentación, y entonces lo mismo come papel, le gustan mucho las cosas encurtidas, se bebe lo mismo una botella de vinagre, va desnuda a cualquier tipo de recepción, más bien en ropa interior, más que desnuda. Pero en fin, era una niña. Si bien es cierto que en este capítulo me extiendo un montón sobre las anécdotas de cómo se vivían por los desayunos, las comidas y las cenas, de todos los trasiegos y cotilleos y amantes de la corte y desmesuras que había ahí en la corte de Versalles, luego traída a España. Estás escuchando La Tecla Muerta con Jorge Sánchez. Pues Alejandra, interesantísimo. Te decía que no quiero extenderlo más porque no te quiero quitar tiempo ni quiero desgranar demasiado el libro. Un placer el tenerte en este humilde espacio de radio y podcast. Quédate por aquí porque esta es tu casa y oye, a ver si extrapolamos esa conferencia que te decía de esquizofrenia y el mundo de la locura. Aquí y el mundo del arte. El mundo del arte, correctamente. Y hablamos un poquito de eso cuando tú puedas. Encantada, muchísimas gracias, muy agradecida por este rato compartido. Gracias por todo lo que dices del libro. Gracias me encanta, a ti. Porque de todos los libros que he escrito es el que más he tardado en escribir, tardé 5 años. 5 años en toda la investigación que lleva detrás. Hay mucho trabajo con formar estas cosas cuadradas que se llaman libros. Eso es. Pues Alejandra, un abrazo muy fuerte. Hasta pronto, adiós. Who's afraid of the big bad wolf? Big bad wolf, big bad wolf. ¿Puedo saber qué cojones pasa ahora? Me parece que voy a tener que ir yo en persona a hablar con ese inquilino tuyo de la tecla no sé qué del carajo. ¿Quieres callarte? Por una vez que tiene buen gusto no pienso quejarme. ¿Sabes qué te digo? Que por una vez sí que tengo ganas de levantarme de aquí y mandarte al mismísimo infierno, viejo de la verga. ¡Ah, sí! Mejor será que no lo intentes, bola de sebo. O te daré una buena patada en ese culo, vieja cebosa.
vieja! ¡Joder con la vieja! Bueno, pues vamos a dejar atrás un poquito ya el tema de la locura, por lo menos en el contexto en el que lo hemos ido desarrollando hasta este momento del programa. Son exactamente las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Qué ganas tenía de decir eso, Pilar. Hacía mucho tiempo que no decía esto de la 1 a las 12 en Canarias. Bueno, pues eso, tenemos a Pilar con su sección de tinta roja. Pilar, cuéntame, por favor, ¿qué nos traes esta semana? Hola Jorge y a todos, hoy os traigo un libro que realmente merece mucho la pena, como todos los que recomiendo. Voy a poneros en contexto con el autor. Ajá. Tenemos a Fernando Iwasaki, es un autor que nació en Lima en 1961, filólogo, historiador, escritor, gestor cultural y actualmente vive en Sevilla. Ha escrito numerosas novelas, entre ellas vemos Neguijón, España aparta de mí estos premisos, Hacerte de amar, pero el que hoy os traigo es Ajuar funerario. Y ahora vais a entender el porqué. Si tuviéramos que elegir 5 clásicos de microrrelatos contemporáneos en español, seguro que elegiríamos Ajuar funerario por su perfección y el éxito que ha tenido desde su publicación en 2004. Pocas veces han visto una obra con un conjunto tan eficaz, exitoso entre lo macabro, terrorífico y lo irónico. Escribe Iwasaki en el epílogo de la 5ª edición que en este volumen resuenan ecos de Borges, Poe, Maupassant, Lovecraft y hasta Henry James. Yo también diría que un poco de Monterroso y Arriola, pero sobre todo las historias terroríficas y de fantasmas que escuchó o sufrió de niño en el caserón familiar de su abuela en Lima tuvieron algo que ver. De hecho, estas narraciones deben mucho a la oralidad de las leyendas y consejos tradicionales, con las que comparten un interés en profundizar en los ambientes y las situaciones más que en la complejidad de los personajes. Ajuar funerario es una compacta colección de un centenar de piezas de horror pasadas por el cristal deforme de un humor negrísimo y cruel, como suele ser característico de la mayor parte de la literatura hispana de este género. Lo mortuorio, lo ominoso, lo fantástico llenan todos estos textos breves en una amplia gama de posibilidades. A veces las historias de Iwasaki parecen inocentes hasta que al final nos revela un mundo funesto. En otras, ya desde la primera frase, nos adentramos en un mundo extraño, cruel e inexplicable. Como la mayoría de los microrrelatos, su función principal es que acaben con un final sorprendente y Iwasaki lo hace muy bien. A grandes rasgos, los argumentos de la Ajuar funerario pueden agruparse en varios tipos. Microrrelatos de tema religioso, en su vertiente herética y sacrilégica, historias terroríficas vistas desde el distorsionamiento del punto infantil, textos donde la muerte se presenta en el contexto familiar o cuyos personajes y argumentos hacen referencia al mundo del cine y la literatura popular. Casas donde habitan fantasmas o entidades extrañas. El escritor boliviano Edmund Saad Soldán ha percibido con acierto la estética de Iwasaki como tragicómico. Es la palabra exacta para describir la cosmovisión de este escritor. No hay nada trágico que no sea capaz de transformarse en gracioso al pasar por su tamiz liberador. En sí, en conclusión, es una obra maravillosa. Es un libro que he descubierto en la universidad y que me gusta, puesto que cuando queremos leer un libro que sea cortito pero que tenga esos finales tan típicos de los libros de terror que nos gustan y que aquí leemos, en pocas palabras te pueden llegar a sorprender. Os voy a decir algunos ejemplos ya que hay un montón y así podéis disfrutar un poquito de lo que es estos textos. Perfecto. El primero sería Día de Difuntos. Dice así: Cuando llegué al tanatorio encontré a mi madre enlutada en las escaleras. Pero mamá, tú estás muerta. Tú también, mi niño. Y nos abrazamos desconsolados. Ojo, que aquí, si nos damos cuenta, cuando leemos estos microrelatos, tenemos que crearnos la escena. O sea, los dos están muertos, ¿vale? Claro. O sea, empieza a grandes rasgos muy fuerte, pero se sobreentiende. Es como que tienes que contextualizarlo. Traigo mi favorito, que se llama Los Yernos. O sea, este lo tengo súper mega marcado y me encanta. A ver si os gusta. Me encanta contemplar mis libros en las estanterías, acariciar sus lomos y meter la nariz entre sus páginas, como si realizara una fantasía pecaminosa. Debo tener casi 10.000, atesorados desde la adolescencia y leídos sin pausa a través de los años. ¿Habrá placer más grande que poner nombre, fecha y lugar de compra en la primera página de un nuevo libro? Mi biblioteca es el atlas de mis lecturas, la memoria de mi caligrafía y el itinerario de mis conocimientos. Cuando las niñas eran pequeñas, sacaba un libro al azar y les explicaba dónde lo había
adquirido, a qué edad lo había leído y cómo había influido su lectura en mi vida. Ellas reían y prometían cuidarlos muchos, pero ahora han crecido y se han puesto muy guapas, y la casa se ha llenado de moscones. No me importa que alguno de esos maleducados les meta mano algún día a mis hijas, es ley de vida, no. Lo que no me deja dormir es que encima arramplen con la biblioteca. Me sulfura suponer que dentro de 20 o 30 años un yerno le tire a la basura para hacerle sitio a un televisor más grande. ¿Hasta cuándo vamos a guardar la biblioteca del empollón de tu padre? Chillarán. Ay, mis libros, mis viajes, mis memorias. Por eso cogí un cuchillo y me escondí en el garaje hasta que salieron esos maleducados. No se dieron ni cuenta. Las pobrecitas eran tan guapas. Es un relato... Oye, qué interesante, ¿no? O sea, además, permíteme que recapitule. Según he entendido, es un autor que se basa en experiencias, podríamos decir, fantasmagóricas, basadas en leyendas, pero también en vivencias personales, que luego él traslada, corrígeme si me equivoco, a su literatura. Y además, fíjate, la 5ª edición, nada menos. Es impresionante. Este libro, sinceramente, a título personal, lo he visto muchísimas veces en las librerías y yo no sé si es por la portada, pero nunca lo cogía porque no creía que me iba a gustar. Y cuando, por ejemplo, en este año me recomendaron leerlo en la universidad, puesto que es uno de los libros que estamos estudiando, pues dije, voy a lanzarme y voy a leerlo. Me lo leí en un día, o sea, son las típicas historias que me encanta, que me sorprenden, y en serio tiene una mano y se puede llegar a ver esa experiencia, como bien has dicho. Espero que no lo haya vivido todo tal cual, porque si no, pero sí. Para terminar, por ejemplo, pues iba a decir que A Jugar Funerario es un homenaje a la literatura del terror y a la micronarrativa. Ahora todo el mundo escribe microrelatos, pero no todo el mundo sabe escribirlos. Exacto. Porque Fernando, por ejemplo, Iwasaki ha logrado concentrar en 10 o 12 líneas todo el escalofrío, las náuseas y el desasosiego del género como nos gusta, que es el terror. Oye, interesantísimo. Permíteme la broma, ¿ves cómo al final hay que ir a la escuela superior? Al final allí encontramos recomendaciones también literarias en cuanto... Este año preparaos porque me ha tocado el año de la literatura policíaca y de terror, así que como yo lo estudio, yo me lo aprendo, yo a vosotros os enseño y os influyo para que lo leáis. Y no es una pérdida de tiempo este libro. No, seguro. Ningún libro es una pérdida de tiempo. Y viniendo de tu recomendación, seguramente mucho menos. Así es que, bueno, ya viste, tomar nota, porque este autor es bastante particular. Ha dejado su impronta de sus vivencias. Y, bueno, como siempre, Pilar, gracias por esta aportación tan grande, cortita, pero tan intensa que haces cada semana en tu sección de Tinta Roja. Y, gracias bueno, a ti. Hasta la semana que viene. Nos vemos. Hasta la semana que viene. Chao. Estás escuchando La Tecla Muerta con Jorge Sánchez. Bueno, pudiera parecer que hemos terminado de hablar de esto, de la locura, de la esquizofrenia, de las habitaciones acolchadas, de los manicomios, de estas personas que lo pasan mal, que lo han pasado mal a lo largo de la historia, con esto de la oscuridad de la mente, de esta parte del ser humano tan interesante, tan morbosa, diría yo. Es cierto que se han hecho muchísimas barbaridades en el pasado. Es cierto que, como decía en la introducción, se podría hacer un programa extensísimo porque da para mucho. Y antes de cerrar programa con la sección de mensajes de ultratumba de vuestro queridísimo maestro de la gran pantalla, Miguel Ángel Plana, he querido contar con un amigo que, bueno, está también en esto de la mente humana. Él es psicólogo, licenciado en psicología, tiene su propia clínica aquí en la provincia de Valencia, Clínica de Llávol. Podéis consultar, podéis buscar por Google, Internet para tener más información. Y bueno, le comentaba, ahora que lo tengo aquí a la espera del micrófono, lo voy a hacer sufrir un poco. Le decía que me gustaría contar con una sección, si no semanal, pues bueno, de manera puntual, que colaborara con nosotros. Tampoco lo he querido presionar demasiado, ahora que no me está escuchando. Y bueno, le voy a dar paso. Pau, Yago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, la verdad es que estrenando un poquito con precisamente como dices, ¿no? Con este tema que puede ser tan morboso y a la vez tan fascinante, ¿no? Tanto en cuanto afecta a lo que es la consciencia de la persona. Exacto. Así que encantado de que hablemos un ratito sobre ello.
Bueno, encantado yo que tengas tiempo para hacerlo, porque sé que también que te falta tiempo en el día. El motivo también por el que he querido contar contigo, porque a charlando off the record me comentabas, oye, ¿por qué no tocamos también un poquito todo esto del aspecto psicológico, psiquiátrico en el mundo del cine? Y ya que la introducción sonora, antes de la mía propia, ha sido algunos retazos, algunos retales de algunas películas, me ha parecido genial. De hecho, no podíamos no hacerlo. Así es que, bueno, como hay mucho, entre comillas, de lo que hablar, estás en tu casa. Esta también es una atalaya de libertad, como dice mi querido Carlos Bustos, del Centinela del Misterio. Así es que, oye, Dios me libre de compararme con el Centinela del Misterio, ni muchísimo menos. No soy tan osado. Pero bueno, vamos a empezar como a ti te dé la gana. Te dejo vía libre. No sé por dónde te gustaría empezar, Pau. Pues mira, no había pensado empezar por lo del cine, pero ya que lo has nombrado, pues me has predispuesto, ¿no? Ha sido como me has hecho una pequeña trampa en ese sentido, o al menos me has puesto el primer peldaño. La verdad es que no sabía decirte si es de formación profesional, si viene de antes. Creo que cine de terror, ya no solo el terror, el suspense, es algo que siempre me ha gustado. De hecho, pues por ejemplo, a Festival de Sitges he ido un montón de veces, ¿no? Y la verdad es que tiene algo y que no sabría decirte si empezó antes de que estudiara psicología o después. Y es verdad, como has empezado diciendo tú, habitaciones acolchadas, camisas de fuerza, electroshocks, es verdad, ese es el siglo dorado, ¿no? Del tratamiento psiquiátrico, no sé si dorado, pero quizá el más turbio. El plateado, vamos a dejar un plateado. El plateado, sí, eso es. En el que ya no solo es el miedo que puede provocar el propio loco, ¿no? Podríamos entrar aquí y deberíamos entrar a definir un poco qué es el concepto de locura, pero en este caso también el terror que se encargaba de tratar al loco. Yo creo que da más miedo ese, ¿no? En esa época da más miedo lo que se le hacía a las personas que se les consideraba locas que los propios locos, porque claro, ahí tenemos pues esos manicomios, ¿no? Esos instrumentos que siempre aparecen oxidados, y espero que no estuvieran así en el siglo XIX. Ese tipo de cosas que dices que estos son instrumentos de tortura, y efectivamente era tortura, ¿no? Y aquí pues nos encontramos muchas referencias en el cine. Sin embargo, si atendemos a una cosa que para mí es clave dentro de lo que es la locura, también hay referencias que pueden ser, que incluso cuando ves la película no crees que están hablando de locura, pero a lo mejor están hablando de ella. Una cosa para mí fundamental en la locura, sabes que ya no se llama así, ya no se llama locura. A día de hoy son trastornos, y son pues los trastornos disociativos, la esquizofrenia, este tipo de cosas son a las que antiguamente se les llamaba locura. Y hay una cosa clave, que es la egosintonia. Un trastorno egosintónico quiere decir que va en consonancia con el yo. Quiere decir que no te das cuenta de que eso es un trastorno. Pongo un ejemplo. Una persona con un trastorno obsesivo-compulsivo tiene un trastorno que es egodistónico. Es decir, yo me doy cuenta de lo que estoy haciendo, pero no lo puedo controlar. No puedo evitar mirar 700 veces si he cerrado el gas. No puedo evitar lavarme compulsivamente las manos. Pero sé que en realidad eso está mal. Quiero decir, no, lo estoy haciendo porque no puedo evitarlo, pero no porque me lo crea. ¿Me explico? Eso un poco me recuerda, Pau, permíteme la interrupción, a aquella película maravillosa de Jack Nicholson de Mejor Imposible. Sí, ¿no? por supuesto. Por ejemplo. Por supuesto, es la película, y además, bueno, pues es que ya sabemos cómo lo hace Jack Nicholson, ¿no? Yo todavía de vez en cuando cruzo pasos de cebra o voy pisando azulejos o cosas así. O sea, si me acuerdo de esa película, y yo ahí tendría, ¿de qué año es esa película? Yo creo que del 90 y tantos. No recuerdo mal, creo que 90 y pocos. Sí, 90 y pocos, puede ser. Estaría a punto de empezar la carrera o alguna cosa así. Tengo una dolencia. Mi médico, un psiquiatra al que solía ir continuamente, dice que en el 50 o 60% de los casos una pastilla ayuda mucho. Yo las odio. Son muy peligrosas. Un odio. Aquí utilizo la palabra odio para las pastillas. Un odio. Y mi cumplido es que aquella noche cuando viniste a casa y me dijiste que nunca te... Vale, bien. Estabas allí, ya sabes lo que dijiste. Bien, mi cumplido para ti es que por la mañana empecé a tomar las pastillas. Tú haces que quiera ser mejor persona. Sin embargo, los trastornos disociativos, lo que comúnmente hemos llamado locura, es egosintónico. Es decir, la persona
se cree su delirio, se cree su alucinación. Es decir, cuando oye algo, cree que está oyendo algo de verdad. De hecho, está oyendo algo de verdad. Es su realidad. No es la tuya, no es la realidad compartida, pero es su realidad. Por eso va en sintonía con el ego, ¿no? En sintonía con el yo. Y ese ir en sintonía con el yo, para mí es terrorífico. Realmente eso es terrorífico. Porque, ¿qué somos sino conciencia? Cuando tu conciencia no pertenece al mismo plano que la compartida habitualmente, ¿quién eres? ¿Dónde estás? ¿Cómo compartes la realidad con otra persona? Es una de las cosas que más me fascina a ese nivel, ¿no? ¿Dónde está tu conciencia cuando tu percepción de la realidad, además, es tu realidad? No es cuestionable, eso es otra. Y entonces aparecen películas como... Bueno, Una mente maravillosa sí que es explícitamente de eso, pero está enfocada desde el plano de que la persona aprenda a vivir con eso, asumir que eso es como él lo vive y por tanto montarse sus pequeños trucos con los que aprender a lo que es, podemos decir real y no real, pero para él todo es real, ¿no? Mira, eso me recuerda un paciente hace unos años que no hablaba por teléfono con la gente. Esto era antes del WhatsApp, ¿eh? Lo que hacía era que le dejaran mensajes en el contestador. Si él lo podía escuchar 50 veces. Con lo cual estaba seguro, si lo había escuchado un número determinado de veces, de que eso era una realidad compartida contigo. No era algo que él creía que había escuchado. Imaginado. Esas maneras de buscarte la triquiñuela para encajar con la realidad, ¿no? Hay otras películas que podemos ir a entender como en ese campo, ¿no? Como puede ser Shutter Island, en la que están formando una realidad paralela. Qué peliculón, ¿eh? Qué peliculón. Está muy bien hilado. Es de esos que al final dices, joder, ¿cómo le han dado la vuelta? No contemos nada porque mi querida Rosa Garrido luego me pega unos collejones. Sí, es cierto que tiene un final que da un giro espectacular, que no te lo esperas para nada, y aunque sea un atópico, se cumple en esa película, sí. Claro, origen. No hay contexto de locura. Sin embargo, la realidad es la que, ¿no? ¿Cuál es la realidad? En la cabeza de quién, ¿cuál es la realidad? Se encargan precisamente de eso, ¿no? De la realidad. Eso sería una esquizofrenia en ese sentido, ¿no? En realidad no es una realidad que es la que compartimos nosotros. Con lo cual aparecen un montón de referencias a lo que es entendido como la conciencia, como lo que se asocia al yo y por tanto lo entiendes como realidad, que me parece fascinante. A veces hacen además eso, los casos como Shutter Island como Origen, que lo hacen de una manera como muy muy particular. Hay una película que da pie a una hipótesis, no sé si la has visto, se llama Sesión 9. El argumento, que pudiera parecer muy poco original, una empresa que se dedica a quitar el amianto, a limpiar lugares que van a reformar, está conformado por 4 o 5 personas, les encargan limpiar y adecentar un antiguo psiquiátrico con un pasado turbulento, ¿no? Lo siguiente, el lugar en sí mismo es, pone los pelos de punta, como no podía ser de otra manera. Lo fascinante de esta película son 2 cosas, y repito, sin hacer spoilers. El primero es que el protagonista de la película es el edificio, no es el fantasma, el momio de turno. De hecho, no aparece nada fantasmagórico, no hay nada explícito que nos dé a pensar que hay una entidad o algo malévolo que vaya a arrebatar la vida de estas personas. Y estas personas van curioseando. Hay uno de ellos que encuentra unos archivos antiguos del hospital, de los pacientes del hospital. Se centra en el historial de una paciente en concreto que tiene personalidad múltiple, que es fascinante. Uno vive en los ojos, otro dice que vive en la lengua, otro dice que vive en diferentes partes del cuerpo. Este supuesto último alter ego dice que vive entre los débiles y los enfermos. ¿Realmente está enferma esta persona? O pudiera ser, yo lanzo ahí, como te digo, el dardo, que realmente hubieran o hayan habido en la historia e incluso en la actualidad personas que realmente han tenido un contacto con vete tú a saber qué, porque no me atrevo ni de lejos a aducir nada en este sentido, porque no es la línea editorial del programa, no hablamos de parapsicología, pero oye, pudiera ser que realmente se les tome como enfermos cuando en realidad a lo mejor están pasando por un episodio, pues eso, X. Desde mi perspectiva profesional, ahí no me puedo meter ni me quiero meter. Que sea curioso pensarlo, pero es que realmente en todo el tema de la historia de la locura, la mayor parte del tiempo, y cuando te digo la mayor parte del tiempo, te digo que el concepto de locura lo podemos empezar a encontrar en los mesopotámicos y hasta bien entrado el siglo XX no ha empezado a tratarse como personas con trastornos mentales, exorcismos, posesiones. No sé si exactamente posesiones en este concepto, ¿no? En el que tú estás describiendo, pero de alguna manera un poco sí, ¿no? Ese contacto con algún tipo de ente que quizá no fuera el demoníaco o a través de una bruja o del chamanismo. De hecho, esta película no la he visto, pues la tengo marcada. La tengo marcada.
Es de Sitges de hace muchos años, pero no la he visto. Mira, la voy a ver, y como no me la has spoileado del todo, me gustará verla. Sobre eso podríamos hablar, pero como bien dices, nos estaríamos yendo un poco a la línea editorial. Sí, no, quizá ahí hablaría más como mi curiosidad personal y lo que me puede gustar el cine y tal, que quizá como mi actividad profesional, ¿no? Porque tampoco yo puedo entrar en eso. Te lo he comentado por esto de pasada, porque interesante. Me ha parecido que merecía la pena comentarlo. Es cierto, y tú lo sabes, que también se cuenta con el tema sugestivo, es decir, bueno, es cierto que las posesiones demoníacas, gran parte de ellas, y esto no lo digo yo, lo han compartido incluso exorcistas oficiales del Vaticano. Mi querida Teresa Porqueras, le mandamos de aquí un besito, en su segundo libro, Cara a cara con Satanás, ella pudo entrevistarse con personal, como te digo, directo del Vaticano, y estos exorcistas reconocían que lejos en alguna ocasión puntual de tratarse del mismísimo demonio, el mismo diablo, el ejercicio en sí, la praxis en sí misma de hacer un exorcismo funcionaba, aunque no por el motivo por el que los pacientes pensaban que funcionaba. El mero hecho de la autosugestión hace que crea que Dios o el poder benevolente máximo ha expulsado al maligno, cuando en realidad pues se ha tratado de una especie de puesta en escena para curar la enfermedad. Es una especie de efecto placebo, en este caso basado en la sugestión, que la sugestión no es un efecto placebo, sugestión es un efecto en sí mismo, que de hecho ahí enlazamos con la locura otra vez. La sugestión, como funciona de manera más intensiva, es a través de la disociación, que es un efecto que sucede en la mente de forma natural. Es cuando te desconectas y te quedas un poco en babia, ¿no? Y alguien te dice, ¿dónde estabas? Porque ahí la mente está trabajando, haciendo sus cosas, almacenando información, ordenando ideas, todas estas cosas. Cuando se utiliza de forma terapéutica, que por ejemplo a través de la hipnosis psicológica se puede utilizar la disociación, las sugestiones, que son las ideas que se utilizan para conseguir algo, ¿no? Por ejemplo, mira, sugestiones que se utilizan en la gente que quiere dejar de fumar. Estás diciéndole que el humo del tabaco le molesta y que cada vez que respira humo del tabaco, la sensación de sequedad y de aspereza en la boca es tan molesta que no tienes ganas de fumar, ¿no? Y se lo repites y lo repites. A través de la disociación funciona muy bien. Sin perder el hilo, la disociación, fíjate que la locura se le llama actualmente trastornos disociativos. Sí, correcto. Porque disocias, porque partes, ¿no? La conciencia, en este caso, no tiene nada que ver la disociación que se utiliza terapéuticamente con la disociación como trastorno en ese sentido, pero son conceptos que están cercanos en el punto ese de separación. ¿Quieres agradecernos tanto tiempo de entretenimiento y esfuerzo? Ahora puedes hacerlo. Visita nuestro canal oficial de iVoox y haz clic sobre la tecla apoyar. Si lo haces y a partir de 1,49€ al mes, tendrás acceso a contenido exclusivo, solo para fans, relatos dramatizados de autoría propia al más puro estilo del canal, entrevistas y mucho más. Y todo ello sin publicidad. ¿A qué estás esperando? Apóyanos. Un pequeño gran gesto que nos ayudará a seguir trabajando para ti en la creación de contenido, con la misma ilusión de siempre. Son planteamientos interesantes y también los vemos. Aunque es verdad que la película Múltiple hace referencia a un concepto que ya no se utiliza en psicología ni en psiquiatría, porque la personalidad múltiple ha pasado a mejor era. Ahora es trastorno disociativo de personalidad. No acaba de haber evidencia de que haya, ni de que sean reales, como se han hecho querer ver en algunos momentos, esas personalidades múltiples, pero sí que puedas no tener conciencia de determinados momentos de tu comportamiento. La fuga disociativa, por ejemplo, que la gente desaparece 5 días y luego no sabe lo que ha hecho. Pero fíjate, Pau, permíteme mi osadía porque no estoy muy puesto en el tema, pero sí que he llegado a oír que sí, que hay casos concretos, muy pocos, contados creo que los dedos de la mano, en los que sí que se había llegado a constatar que realmente había casos muy puntuales en los que la personalidad múltiple era real y que además manejaban caracteres, maneras de ser, manías, cosas muy particulares de la personalidad. Hay un caso muy famoso y no recuerdo el nombre ahora, mira, me lo podía haber preparado porque lo tendría que buscar. Nada, la cosa del directo. Se destapó. Sí que existe la personalidad disociativa. Lo que no existe es ese concepto de que una persona son 5 o 10 o 17 personas a la vez con esas particularidades. De hecho, en gran medida, en el destape de esa trampa que se hizo y que incluso lo llegó a
no sé si era una terapeuta la que me suena que era mujer, que no tiene nada que ver, pero es que estoy contextualizando. Durante el tiempo que estaba tratando la persona estaba incidiendo en que eso sucediera y que sucediera así. Este es el resultado que quiero, vamos a hacer que suceda. Con lo cual era más un tema de sugestión y de manipulación de la persona que el hecho de que se pudiera constatar esa forma de verlo de las personalidades múltiples esas, ¿no? Vamos a ir, si te parece, porque bueno, como hoy es la primera vez que estás con nosotros, tampoco te quiero avasallar en cuanto a guiones o no guiones. Te he comentado que nos lanzáramos a la piscina y a ver qué salía. Sí, ha sido un poco así. Un poquito la frescura del directo. Pero bueno, cosas que me van viniendo, ¿no? Por ejemplo, bueno, es cierto que con el nacionalsocialismo, la Alemania nazi, todos los médicos que huyen después de la Segunda Guerra Mundial y que se ubican o se cobijan en otras partes de Europa, incluso en el otro lado del charco, hacían o comenzaron a extrapolar sus experimentos nazis, aprovechando, mejor dicho, pues esto, ¿no? La locura, los enfermos mentales para, qué sé yo, bien probar un instrumento manual nuevo, las trepanaciones. Bueno, las trepanaciones existen desde los egipcios, aunque no con el mismo cometido. Sí, es muy antiguo. Luego estaban las trepanaciones que ya en psicología y psiquiatría estirpar el lóbulo frontal. Sí, la lobotomía. Pero no hace falta irse a después. Quiero decir, durante el nazismo, con todo el tema de la preservación de la raza aria, se inventan, mezclan conceptos de barbaridades, de biologicista en cuanto al entendimiento de la locura como con un origen biológico, con el concepto darwinista de selección natural, y ellos forman una especie de darwinismo social. Vamos a acabar con los cojos, con los sordos, con los dementes y con los pobres. Porque son todos entendidos como que podían alterar la raza aria, ¿no? Eso es eugenesia, aunque ahí no le llaman eugenesia, le llaman experimentos. Bueno, yo creo que ni lo llaman. Ni lo llaman, ¿no? Sí. Y ahí está, pues sí, luego eso se aplica en muchos otros sitios, sobre todo donde hay dictaduras. Porque al final, con el fin de preservar el poder dictatorial, se inventan barbaridades. Y luego aparece el famosísimo, que es estarás más que harto de escucharlo, experimento MK Ultra. Sí, bueno, entramos en temas conspiranoicos, históricos, de ciertas perspectivas. Sí. Hay una frase, ahora no me viene el nombre de la película, House of the Hill, que es un remake de Vincent Price. Vincent Price creo que era el actor principal del remake antiguo. Bueno, sí, no me quiero enrollar. Hay un momento en el que cuando están deambulando por allí, viendo las salas aquellas llenas de sangre y de como decíamos, salas acolchadas, que es donde se hacían barbaridades, que había una especie de noria en la que se introducía a la persona enferma y que aquella noria giraba a una gran velocidad en torno suyo, y la frase era: lo que vuelve loco a un cuerdo, vuelve cuerdo a un loco. Sí, no sé si es una estupidez como un piano o si llegó a tener algún sentido en esa experimentación tan enfermiza. Yo creo que iban muy perdidos. Realmente, iban muy perdidos en demostración empírica. Fíjate que no deja de ser casi un refrán, y que el refranero español estamos muy puestos. Fíjate que en esa época lo que hacían era tratar de hacer que la gente se comportara según la norma. No tienes que comportarte como un loco, te tienes que comportar como una persona normal. Y una persona normal, en realidad, ¿qué es? El concepto de norma. La normalidad es un concepto estadístico. Casi todo se basaba en el castigo. Es decir, te castigo y te castigo más para ver si así comprendes que te tienes que comportar normal. Y aquí enlazo con la frase que te quería decir yo, que esta es del Joker. Lo peor de una enfermedad mental es que la gente espera que te comportes como si no la tuvieras. La tecla muerta. Esa frase me parece demoledora. Y yo creo que en eso se basa esos tratamientos del siglo XIX y principios del siglo XX. Como no comprendo la locura, quiero que abandones ese tipo de comportamiento y te castigo hasta que lo consiga. Y cada vez castigos más elaborados o más tal. Y si en un momento dado, alguno, en un momento de lucidez o por su patología o por su situación, le veían un brillito de esperanza, eso funciona. Se acogían a eso, claro. A pesar de que la locura nos cuesta comprenderla y nos cuesta comprender el mundo que se monta alguien en la cabeza cuando está fuera de la realidad que tú y yo compartimos, no hay evidencia tampoco de que haya una mayor peligrosidad
velocidad, a nivel de agresividad, de violencia, que sin ella, que sin la locura. Es importante dejarlo ahí porque cuando lo ves así, como que todo encaja, ¿no? Pues está loco, puedes justificar que a lo mejor tal, y para una película a veces también da que en este caso no es una película, ojo, porque el estigma es muy duro, para la gente que al final tiene estos trastornos y a veces pues por lo menos hay que dejarlo claro que existen, claro que existen, pero claro que existen sin este tipo de trastornos, ¿no? Entonces, que tampoco está asociado el nivel de violencia o de agresividad o de psicopatía a través de los trastornos disociativos. Obviamente. Es más, a día de hoy, los tratamientos que existen, la mayoría de la gente puede estar haciendo vida bastante normal. Con una inyección al mes. Y ser aceptados, ¿no? Que también creo que también es otro estigma, ¿no? El cómo apartamos a estas personas que ya de por sí lo pasan mal. Hablamos de ese porcentaje, ¿no, Pau? De personas que realmente pues sí que tienen una posibilidad de tratamiento y de normalizar su cotidianidad. Claro, fíjate que en realidad lo que ha pasado en gran parte de la historia, y que es lo que se refleja en gran medida en el cine, porque es más cinematográfico, es todo lo contrario. Yo creo que parte de la idea de que en realidad los seres humanos somos unos cagones. Perdóname la expresión. A todo lo que le tenemos miedo, o lo sometemos, o lo exterminamos o lo castigamos, ¿no? En el momento en el que ves a alguien que no está actuando con la normalidad esperada, dices, uy, y empiezas a tenerle miedo. Y en eso se basa el miedo al loco, ¿no? En el miedo a no comprender lo que está pasando. Fíjate que en realidad las fobias, incluso, por ejemplo, si hablamos de racismo, hablamos de xenofobias, no estamos hablando de odio, estamos hablando de miedo al de otra raza, al diferente. Entonces el miedo es el gran motor de lo que pasó en la Edad de Plata que decíamos, ¿no? Los manicomios, por ejemplo, y sigue siendo el gran motor que mueve a la industria cinematográfica, el miedo al miedo, ¿no? Y el miedo a la locura. Genera todo un campo del cual hablar, genera toda una estética, genera toda una manera de contar las historias que es la morbosa, ¿no? Y por eso se mantiene tanto alrededor. Te vuelvo a confesar, es un tema muy complejo, muy extenso. Se han dedicado, siglos a tratar de entender la parte oscura de la mente, como decíamos, la parte enferma, la parte trastornada, la parte que antaño pensábamos que no tenía curación y que poco a poco, por suerte, hemos dejado de ser salvajes en ese sentido. En otras cosas no, en otras cosas por desgracia seguimos siendo unos salvajes, porque la especie humana es para darle comer aparte, pero bueno, eso es otro programa. Pero sí, la verdad es que es extensísimo. Pero bueno, yo te agradezco, Pau, y te voy despidiendo, el que hayas sacado tiempo para charlar un ratito con nosotros, aunque la idea y el ofrecimiento te lo sigo haciendo, ahora que no nos escucha nadie, el que cuando te dé la gana y tengas un rato, o quieras proponer algún tema que creas que vale la pena hablar desde ese contexto del terror y de el miedo, como decías, a lo que no conocemos o no entendemos, pues oye, eres más que bienvenido. Como digo siempre, y antes de darte un abrazo por las ondas, ¿cómo damos contigo? Tengo una clínica en la Avenida Constitución en Valencia, Clínica de Yago. Ahí podéis encontrarme y bueno, estoy en Instagram, estoy en Facebook y es fácil encontrarlo en ese sentido. Pero antes de despedirme, decirte dos cosas. Que estaré encantado. La verdad es que ha sido un ratito muy entretenido y que da para divagar. Hoy lo hemos hecho absolutamente con cero guión. Improvisado. La vuelta de vacaciones. Quizá en algún momento pueda estar bien porque ya se me ocurre alguna cosa. Mira, si hay dos cosas que a mí me dan miedo en la psicología, es de lo que hemos estado hablando hoy y la demencia. La demencia me fascina. Me fascina esa capacidad de una persona que es una persona y de repente en un estado avanzado de demencia de Alzheimer deja de saber quién es. Es terrorífico, tío. Es algo que me fascina y me aterroriza a partes iguales y no deja de sorprenderme porque incluso todavía no se saben muchas de las cosas que subyacen, ni tanto a la gran parte de los trastornos disociativos como el tema de las demencias y el Alzheimer. Pues Pau, así que hablaremos de ello. Encantado de estar aquí. Cuando quieras. Esta es tu casa y tienes, como te dije, y lo mantengo y lo digo aquí públicamente, total libertad para hablar de lo que te dé la gana y para plantearnos pues cualquier cosa, como te digo, insisto, que creas que encaja en el programa y que quieras hacer llegar a los oyentes. Un abrazo, Pau, fortísimo. Igualmente, hasta otra. Hasta otra, chao. Estás escuchando La Tecla Muerta con Jorge Sánchez. Ahora sí, vamos apagando ya las velas, las linternas, la luz
nos preparamos para dormir, para descansar, para quietar la mente. En este, os aseguro, breve, pero que muy breve tanteo por un tema tan complicado y por ciencias tan apasionantes como la psiquiatría o la psicología, nos dejamos mucho en el tintero. Aunque mucho, obviamente, se ha avanzado a día de hoy. ¿Qué es la mente humana? ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos cuando no estamos? Como decía Pau. ¿Qué ocurre? ¿Qué cruza por la psique de alguien que padece esta dolencia? Hechos que harían helar la sangre en los inicios de su estudio en nuestra cronología como especie. Hechos trágicos, bizarros, alarmantes, pasmosos. Psicoterapia, psicofarmacología, morbo. El gran misterio todavía perdura en el tiempo. Desinformación, como aducía Alejandra. Si hay una frase que me ha marcado personalmente en este programa de hoy, ha sido, sin lugar a duda, la extraída por Pau de la película Joker. Lo más terrible de la enfermedad es que los demás esperan que te comportes como si no existiera. Buscad, leed, informaros, documentaros, profundizad. Os dejo la pelota en vuestro tejado. Haced con ella lo que os venga en gana. Nos vemos la semana que viene. Abrazos y besos. Chao. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. ¡Es que no oyes el maldito teléfono, jodido gordiflán del demonio! Sí, ya lo oigo, saco de huesos y no pienso cogerlo. ¡Maldita sea! ¡Contesta de una jodida vez o te aseguro que voy a ir ahí y te voy a dar una patada en ese culo putrefacto que tienes! Te aseguro, maldita vieja, que no pienso mover el trasero de la mecedora. ¡Muerto te quedarás si no descuelgas de una vez! ¡Te daré tal puntapié en tus posaderas que te harán de adorno de Navidad la bufanda! Saltará el contestador, ¿de acuerdo? Así que, ¿por qué no te callas y desapareces de una maldita vez? ¡Viejo ceboso! ¡Joder con la vieja! Bueno, parece que el rollo esta semana va de locos, de chalados, de pirados. Madre mía, si tuviera que dedicar un especial cinematográfico al tema, no tendría bastantes programas para llenar. Al fin y al cabo, casi todos los monstruos humanos del género están nidos, ¿o no? Siempre recordaré un diálogo del filme Expediente 39, en el que una asistente social se las tiene que ver con una criatura angelical que en realidad es maldad pura. Un amigo policía, ante la incapacidad de la asistenta de hallar una explicación médica, psicológica o social para el comportamiento perturbado de la niña, le indica que el mal no requiere ninguna explicación. Bueno, de entre toda esa gama de películas con orates asesinos de protagonistas, he elegido una que, como habréis adivinado, no es muy moderna. Nos movemos pues en mi era favorita, los 80. Hablamos de Solos en la Oscuridad, o Alone in the Dark en su título original, y que nada tiene que ver con el juego interactivo. Fue la primera cinta que dirigió Jack Solder. Solder fue realizador, entre otras perlas, de Oculto, o Hidden, o la segunda entrega de Pesadilla en Elm Street. El argumento del filme que nos ocupa nos cuenta como 4 enfermos mentales escapan de un centro para locos furiosos y provocan pues la previsible ola de crímenes, dirigiéndose a casa del nuevo jefe del manicomio que creen es el responsable de la muerte del anterior, para vengarlo, obviamente. Este papel, el del nuevo jefe del manicomio, doctor del manicomio, está interpretado por otro insigne loco catódico, Dwight Schultz, el loco Murdoch del equipo A. La producción corría a cargo de una naciente New Line Cinema, que nos deparó gloriosos títulos del género en aquella década, y que de producciones de bajo presupuesto se cubraría luego con la saga del Señor de los Anillos. Respecto al reparto, lleno de nombres insignes, tenemos a Jack Palance,
Evans y Martin Landau. Ambos actores ya mayores estaban en horas bajas, pero este último, Landau, fue recuperado por Woody Allen y Tim Burton, incluyéndole algún merecido Oscar. A ellos se unen Donald Pleasence y Lindsay, hermana de uno de los gerifaltes de la New Line y hoy ya mayor, más conocida por su papel de medium en la saga Insidious. El film bebe mucho de los primeros clásicos de Carpenter. Incluso la banda sonora nos puede recordar a las músicas que Carpenter componía para sus films, y en concreto de cintas como La noche de Halloween o Asalto a la comisaría del Distrito 13. A día de hoy todavía consigue inquietar un poco con su festival de sangre y demencia. El film es un slasher en toda regla y nuevamente otra película de culto que aquí os traigo, amigos. Por ponerle algún reparo en el aspecto técnico, la fotografía resulta un poco apagada.